El 23 de mayo 2015, el Monseñor Oscar Romero fue beatificado en San Salvador, El Salvador, la ciudad donde él murió mártir el 24 de marzo de 1980. Bienvenidos. Para celebrar la beatificación del Monseñor Romero, tenemos el placer de presentarles dos sacerdotes que han venido a visitar nuestra diócesis desde El Salvador. Estaban allá para celebrar esta gran fiesta de la iglesia y ahora van a contar con nosotros lo que ha pasado allí, no solamente en esta celebración de fe de esta beatificación, sino de la vida y de la muerte y de todo lo que ha hecho para nosotros el gran santo, el gran beato, Óscar Arnulfo Romero, su arzobispo. Tenemos primero al Monseñor Rafael Urrutia, que es el postulador de la causa del Monseñor Romero en su país. Y también tenemos su compañero, Padre William Iraeta, que con él ha trabajado mucho en la preparación para la gran celebración que estamos celebrando en este país y en todo el mundo. Gracias, padres, por estar acá. Pueden comenzar quizás, Monseñor, presentándose como uno de los sacerdotes ordenado por el Beato Arnulfo. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Yo fui ordenado por Monseñor Óscar Romero el 4 de noviembre de 1978 y trabajé muy cerca de él, fui canciller suyo muy joven. Desde entonces trabajo en la Cancillería del Arzobispado de San Salvador. Así que le acompañé a él los últimos meses de su vida hasta que Dios le llamó por este don del martirio el 24 de marzo de 1980. Y me concedió el Señor la gracia de poder ser nombrado postulador diocesano de la causa de beatificación y canonización de Monseñor Romero desde 1990. Así que desde entonces estoy trabajando en la causa de beatificación. Ha sido un camino largo que hemos recorrido. Larguísimo, Padre. Y hoy hemos podido celebrar hace unos pocos días la beatificación de Monseñor Óscar Romero. Gracias, Padre. Y Padre, ¿puede usted también presentarse a la comunidad para que se conozca? Soy el Padre William Iraeta, también de allá de la Arquidiócesis de San Salvador. Actualmente soy párroco en la parroquia de San Marcos y delegado episcopal para la educación. Yo también, siendo adolescente, fue que conocí a Monseñor Romero. Estaba terminando la high school, el bachillerato, decimos nosotros, cuando fuimos a la catedral a cantar la misa dominical, porque de cada comunidad llegaba un domingo a cantar la misa que él celebraba. Y cuando me presentaron con él, yo ya le dije mis intenciones del sacerdocio. Wow. Y me dijo, estudia bastante y al terminar el bachillerato te vienes para el seminario. Entonces tuve también esta dicha del encuentro con él. Monseñor, ¿puede explicar algo acerca del proceso para llegar a ser beato como el Beato Romero? Bien. En primer lugar, hay que estar convencido de que hay mérito para iniciar una causa de beatificación y canonización. Monseñor Arturo Rivera Damas, que fue un obispo también de nuestra diócesis, muy amigo de Monseñor Romero, que le acompañó en los años difíciles. Después del asesinato de Óscar Romero el 24 de marzo, él estuvo siempre convencido de que Monseñor Óscar Romero era un hombre santo, un hombre de Dios, y sobre todo que había muerto con fama de martirio. Por eso, en 1988 me pidió que estudiara no solo derecho canónico, sino que estudiara causas de canonización.
Y así yo empecé en octubre de 1988 a preparar esta causa. Y nos llevó 4 años toda la etapa de la investigación, y así pudimos abrir el proceso diocesano en 1994 y cerrarlo el 1 de noviembre de 1997. Después fue trasladado el proceso ya a Roma. En la diócesis solo se instruye, solo se recogen pruebas. Se envía después a Roma para la etapa romana, y ahí en Roma, entonces en la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, ya se estudia, se discierne y se juzga. Y eso tardó desde 1997 al año 2015. Bueno, yo sabía que era hace 35 años que murió el beato, pero a pensar que la causa fue tan larga para ustedes. Es decir, para mí es comprensible. Es decir, un proceso de beatificación y canonización por virtudes heroicas puede ser más breve porque se juzgan las virtudes heroicas de la persona. Pero cuando se trata de una causa por martirio, no solo te debe juzgar las virtudes heroicas y la santidad misma del siervo de Dios, sino que además hay que juzgar y hay que discernir en medio de unas circunstancias sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas, morales, que pueden ayudar a empañar, a oscurecer o a limpiar, a purificar el martirio del siervo de Dios. Se trata de demostrar que el siervo de Dios murió en odio a la fe y no murió por razones políticas o ideológicas. Entonces, discernir esto a veces lleva mucho tiempo, sobre todo en nuestro contexto, que se dio un martirio no ejecutado por paganos, sino por católicos, a causa del odio a la fe, por cuanto este siervo de Dios, con la palabra del Evangelio, con el magisterio de la Iglesia, quería movernos a la conversión, a la comunión y a la solidaridad fraterna entre los salvadoreños. Padre William, usted ha dicho que ha trabajado con un grupo de los salvadoreños sobre esta preparación, el gobierno y todo esto. Háblanos de este trabajo suyo. Cuando se conformaron las comisiones para la preparación de la celebración, se nombraron 4 comisiones. La comisión central, que es la conferencia episcopal en pleno, una comisión ejecutiva que presidía Monseñor Rafael, una comisión de espiritualidad y formación que presidía Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar en la arquidiócesis, y la comisión mixta, que era la que iba a hacer el contacto entre la iglesia y el gobierno en El Salvador. En esa comisión mixta estaba integrada por el señor arzobispo, Monseñor José Luis Escobar, Monseñor Jesús Delgado, que es vicario general en la diócesis, y yo. Tuvimos varias reuniones con la gente y para lograr comprender de qué se trataba esto y cómo iba a ser la complementariedad para poder realizar la celebración. Tengo que decir que tuvimos una gran recepción, una gran acogida y una gran colaboración. Las primeras reuniones fueron con los delegados, hasta llegar a una reunión con el Consejo de Ministros en pleno del gobierno. Ellos siempre dijeron que iban a respetar nuestra propuesta porque es una fiesta de la iglesia, y así se fueron estableciendo comisiones muy importantes. Nosotros planteábamos nuestra celebración litúrgica, pero en una celebración tan grande que iba a tener la participación de delegaciones de prácticamente de toda América y del mundo,
necesitábamos coordinar la seguridad, el orden, la salud y los diferentes elementos. Entonces se crearon comisiones que se le llamaron comisiones espejo, la comisión por parte de la iglesia y la comisión por parte del gobierno. Y así se fue creando todo el planteamiento hasta llegar a la celebración. Pero fue una gran coordinación y una gran colaboración. Es interesante saber que después de tantos años, en este momento la iglesia y el gobierno y el pueblo y casi todo el mundo se reunió en este sentido. Sí. Me alegro. Decíamos que no nos pudo haber tocado un mejor Pentecostés. Ay, sí. El relato de los Hechos de los Apóstoles dice, habían allí gente de todo el mundo conocido. Entonces, con nosotros se cumplió esa palabra. Había gente allí de todo el mundo conocido y todos nos entendimos. Un lenguaje universal, el lenguaje de Dios, el lenguaje de la iglesia. Eso vivimos. Ay. Monseñor, ¿usted puede hablar algo de otro amigo suyo, otro mentor suyo, el padre Rutilio Grande? Háblanos de la conversión del Monseñor por la persona y por la muerte de su compañero Rutilio Grande. Bien. Monseñor Romero no es que se convirtió con la muerte de Rutilio Grande. Siempre fue un convertido porque el centro de su vida era Jesucristo. Oh, sí. Y desde luego, la muerte de Rutilio impactó profundamente la vida de Monseñor Romero. Ellos eran dos personas muy sencillas, humildes, campesinas. Yo siempre suelo decir que Rutilio y Romero eran como dos gotas de agua. Ay, sí. Dos hombres de Dios, dos hombres de fe, con experiencia de Dios, con un amor entrañable por los pobres, sencillos, humildes, y dos hombres incluso con las crisis humanas muy parecidas por cuanto el sufrimiento que les causaba a ellos no poder responder a Dios según la voluntad de Dios, de alguna manera les causaba crisis. Eran muy parecidos. Y Rutilio Grande acogió a Óscar Romero cuando vino de San Miguel a San Salvador para trabajar ahí. Le ayudó a insertarse en la sociedad de San Salvador, le ayudó incluso en su ordenación episcopal a Romero, y siendo tan amigos, nunca entre ellos hubo conflictos, aun cuando Monseñor Romero tuvo crisis con los jesuitas, porque Rutilio era jesuita. Sin embargo, entre ellos hubo mucho cariño, mucha amistad y mucho respeto. Y Rutilio decía, yo rezo por Óscar para que él pueda hacer las cosas como Dios quiere. Y de esta manera fueron construyendo una amistad en el Señor muy profunda. De modo que cuando asesinaron a Rutilio Grande, el 12 de marzo de 1977, Óscar Romero dice, no es el dolor por un difunto cualquiera, es un dolor profundo porque es mi hermano. Y así Monseñor Romero comenzó a comprender, sobre todo, que se estaba comenzando a enfrentar a una persecución a la iglesia muy profunda, porque detrás de Rutilio había también otros muchos a los que ya se había amenazado a muerte. Y por eso, Monseñor, este acontecimiento le abre los ojos del corazón, le abre la mente para que pudiera comprender que debía realmente vivir esta experiencia como una experiencia de persecución a la iglesia. Y así empezó Monseñor Romero a vivir este sentir profundo con la iglesia. Este sentir profundo con la iglesia no solo en la fe, no solo por amor al Papa, sino un amor profundo por sus sacerdotes, de modo que él llegó a decir, el que toca a uno de mis sacerdotes me toca a mí. Y por eso
empezó Monseñor Romero a vivir esta experiencia. Y por eso mucha gente dice, con la muerte de Rutilio, Monseñor se convirtió. Tal vez no se convirtió, evolucionó en el modo de enfrentar y de ver lo que se avecinaba, lo que venía encima de la vida de la iglesia. Gracias, Monseñor. Bueno, en este momento tenemos que tener un descanso por un minuto, pero quédense porque pronto volvemos. Hasta pronto. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and plan giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Bueno, es un placer para mí estar hoy día con dos sacerdotes que vienen del país de San Salvador, de la Arquidiócesis de San Salvador de El Salvador. Monseñor y el Padre están aquí porque están visitando a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Delano, pero han pasado por Fresno para hablar de su amor y lo que ha pasado en su país con la beatificación del Monseñor Romero. Monseñor, una pregunta que tengo es que el Monseñor se dice San Romero de las Américas, mártir por amor a los pobres. Para ustedes dos, ¿quién es este Monseñor personalmente y como ejemplo de buen pastor? Para mí, Monseñor Romero para mí personalmente es un padre. Desde el punto de vista de la vida de la iglesia, Monseñor Romero es un pastor. Para comprender a Monseñor Romero hay que aproximarse a él sabiendo que él es un pastor. No es un teólogo, no es un jurista, no es un teólogo de la liberación, no es un académico, es un pastor. Y un pastor bueno, un buen pastor, que sobre todo ama a todo su rebaño, a pobres, a ricos, a jóvenes, a adultos, a niños, a las mujeres, ama a todos, pero de un modo preferencial amó a los pobres y les amó porque descubrió en ellos ciertamente el rostro de Jesús sufriente, porque a Monseñor Romero le correspondió vivir una experiencia de fe en circunstancias sociales, políticas, económicas muy duras, donde las víctimas eran los pobres, de modo muy particular los pobres. Y por eso, para nosotros, hablar de Monseñor Romero es hablar de un buen pastor, del pastor de los pobres. Padre, ¿tenía algo que añadir acerca de su sentir de la importancia del Monseñor Romero? Sí. Para mí también es un padre y un pastor que tiene claro que debe de llevar a todos a la salvación y a cada uno con sus circunstancias y sus condiciones. Y a cada uno tiene que ayudarle a dejar lo que tiene que dejar para poder llegar al Señor y consolidar lo que tiene que consolidar. Y desde allí invitó a aquellos que tenían que deshacerse de lo que tenían que deshacerse, porque les alejaba de Dios, y también que todos viviéramos como hermanos y tuviéramos las mismas condiciones para podernos desarrollar. Y por eso desde allí su opción preferencial por los pobres, porque eran los más necesitados. Yo siempre digo, para crear la fraternidad necesitamos que los primeros seamos últimos y los últimos primeros. Entonces, eso es lo que él buscó siempre y es lo que a mí me impactó en este tiempo en que yo era todavía saliendo de mi adolescencia. Entonces, para mí eso me impactó y eso es lo que ha marcado mi vida y es lo que yo también busco hacer ahora en mi trabajo pastoral. Hablando del trabajo pastoral, yo he leído que una cosa grande del Monseñor es reunirse con un comité, un grupo
de laicos y clérigos preparándose el sermón del domingo. ¿Cómo pasó eso y qué era la participación de la gente en eso? Normalmente la homilía que él pronunciaba los domingos en catedral era una homilía suya. Nadie se la escribió, nunca. Era una homilía que normalmente él pronunciaba salida del corazón. Claro, él tenía un método muy personal para preparar su homilía. Se reunía el sábado por la tarde, yo alguna vez formé parte de este grupo, quizás era el más joven de todos, pero Wow. él se reunía con un pastoralista, con un curista, con un moralista, con abogados, con profesores de la universidad, y lo primero que hacían era leer la palabra de Dios este domingo. Después él preguntaba a todos, ¿qué dice esta palabra de Dios a ustedes? Y una vez que había escuchado el todo, hacía un breve comentario de la palabra y comenzaba a preguntarles, ¿cuáles son los problemas más graves de esta semana? Todo el mundo opinaba, y entre ellos estaba Ignacio Ellacuría, Ay, John de Sebastián, estaba a veces el Monseñor Fabián Amaya, Monseñor Ricardo Urioste, Héctor Dadairesi, era gente de peso. Yo era el más joven, a mí me tocaba servir el café y las galletas en esa reunión muy a menudo, pero me encantaba participar porque me enriquecía, pero sobre todo me enriquecía ver cómo él preparaba su homilía. Después cenábamos juntos, se iban todos, rezábamos el rosario, él y yo, y después se ponía a leer el Concilio Vaticano II, algún comentario de los Santos Padres, y escribía media página de papel con su propia mano, media página, un esquema. A las 10 de la noche, Monseñor Romero se ponía de rodillas frente al crucifijo, de 10 de la noche a 4 de la mañana. 6 horas de rodillas frente al crucifijo, y a las 4 ya se levantaba, se bañaba, se preparaba, rezábamos con él, oficio de lectura y laudes, y ya luego se iba a desayunar y yo me iba para encontrarnos después en la catedral o en la basílica. Ahí pronunciaba la misa. Con esa media página hablaba 2 horas. Una homilía de Monseñor Romero duraba mínimo 2 horas. La homilía. Cuando Monseñor Romero predicaba, separaba a la nación para escuchar la palabra de Romero, para bien o para mal. wow. Pero 2 horas en que la nación guardaba silencio para escuchar a Monseñor Romero, para amarlo o para odiarlo. Padre, ¿usted tiene memoria de esto, de escucharlo por la voz alta? Sí. ¿Cómo era? Seguro, usted lo escuchaba con una voz clara, con claridad de lo que estaba diciendo. Y si usted tenía que salir de su casa, no se preocupaba, porque toda la vecindad estaba sintonizada con la homilía de él. Entonces pasaba de una casa a la otra, entonces usted iba escuchando. Esto era, ¿no? Y uno esperaba la homilía de él, porque sabía que allí iba a escuchar la verdad de lo que estaba pasando, iba a encontrar luces, cómo vivir y qué camino seguir, ¿verdad? Entonces nosotros como pueblo nos alimentábamos en eso y sabíamos que lo que él estaba diciendo era la verdad, porque sobre un hecho se decían tantas cosas, pero con él recibíamos la verdad y la esperanza para seguir la vida. Era muy fuerte. Bueno, yo he leído que su última homilía, creo que era del San Juan, sobre el trigo, si no se muere, no da fruto. ¿Hay memorias que ustedes quieren compartir de
cómo era vivir en aquel tiempo los que no tenían voz. ¿Por qué es que cómo era que él podía llegar a ser la voz de un pueblo así? Llegó a ser la voz de un pueblo que nunca tuvo la oportunidad de escuchar la verdad. Porque nadie en este país, en ese momento, ningún hombre tuvo la valentía interior, la libertad psicológica y la libertad moral interior para hablar la verdad, porque sabía que eso significaba, de algún modo, correr el riesgo de perder la vida. Más de alguna vez yo dije a Monseñor Romero: Monseñor, dice que está usted hablando muy fuerte. Dice: ya lo sé, yo le pido a Dios que me ayude, pero siempre me responde que no puedo permanecer como un perro mudo. Si yo callo, van a ladrar los perros y las piedras van a hablar. Pero es importante porque la verdad pronunciada por Monseñor Romero fue una verdad que impactó el corazón de todos los salvadoreños. Yo estuve cuando él preparó la última homilía con este grupo, y estuve en la última homilía dominical. La última homilía dominical, cuando él dijo: yo quisiera hacer en nombre de Dios un llamado a las bases del Ejército y de la Guardia Nacional. En nombre de Dios, yo les suplico, les ruego, les ordeno, ante una orden inmoral de matar a sus hermanos campesinos, prevalece la voz de Dios que manda no matar. Esa palabra fue impactante para todo el que escuchó esa homilía. Indudablemente sabíamos nosotros que esto corría, que el riesgo que él corría ese día y siempre, pero él decía: he recibido noticias del nuncio de Costa Rica que hay fuertes amenazas contra mi vida. Si tengo miedo por la violencia que puedan hacer, dice, a mi vida, a mis miembros, a mi cuerpo. Pero dice: Jesucristo, que siempre asistió a los mártires, yo sé que lo voy a sentir muy cerca de mí si llega la hora. Y por eso pongo en Él mi vida y pongo en Él mi confianza. Y no quiero darle a mi vida un sentido que yo bien quisiera por la paz de mi país, porque quiero que Él le dé el sentido a lo que pueda acontecer con mi vida. Bueno, gracias, Monseñor Rafael Urrutia y también Padre William Iraeta, por lo que ustedes han compartido con nosotros. Los de la diócesis de Fresno están contentos con ustedes, están felices con la comunidad de El Salvador. Gracias por su venida y que Dios les guarde y les acompañe en su regreso a su país. Gracias, Monseñor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias.